Lo más importante, a mi juicio, de toda la perorata de 5 horas de Petro ayer fue cuando se refirió, ya en esta nueva versión, a qué fue lo que hizo en París. ¿A dónde fue que se perdió? Como diríamos en colombiano, al fin, ¿qué carajo fue lo que ocurrió? Ayer salió ya con una versión, yo diría que muy final. Veámosla un momentico, por favor. Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de marzo, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Miren, traduzcámosle qué quiso decir Petro ahí. Al margen, quitémosle esa parte que ya habíamos mencionado ahorita, de que a él ningún negro le puede decir nada. Quitémosle esa parte, ya hicimos la reflexión. Lo que él acepta allí, como dejando de querer la cosa como un comentario al lado, algo así como que se le resbaló ese comentario, es que él en París fue en el parque, en el Bois de Boulogne, que ya les voy a explicar de qué se trata, y que entonces allí se reunió con los trabajadores sexuales y con la prostitución y tal, y que en París, si queremos saber qué era lo que estaba haciendo, estaba dizque leyéndoles libros de Marx a estas personas de la prostitución en el Bois de Boulogne, en el bosque de Bolonia, en París. Esto es inadmisible, inmenso. ¿Qué dijo Petro ahí? Mire, ¿qué es el Bois de Boulogne? Es un parque inmenso en París, de más de 800 hectáreas. Un bosque, se llama el Bosque de Bolonia, el Bois de Boulogne. Allí hay, pues imagínense, 800 y tantas hectáreas. Allí hay, primero, un parque, un bosque sumamente importante y lindo, importante ambientalmente, importante recreativamente. Mucha gente en París va a hacer en los senderos de allí a caminar, a hacer deporte. Allí está un museo Louis Vuitton, hay restaurantes, es muy grande. Es mucho más grande que el equivalente, por ejemplo, en Bogotá al Parque Simón Bolívar. Incluso podríamos decir que es una combinación de Parque Simón Bolívar y Cerros Orientales para el caso de Bogotá. O inclusive, claro, mucho más grande que lo que puede ser las montañas de Cali, de Cristo Rey y ese tipo de cosas. Pero ese Bois de Boulogne es también, y esto lo conoce la autoridad francesa y lo conoce el turismo francés, etcétera, sobre todo por las noches, uno de los antros en ciertas zonas del parque, unos antros de prostitución y de degradación de los más lúmpenes que ustedes se puedan imaginar, de prostitución de todo tipo de géneros, de personas, es un lenocinio absoluto, repito, de una degradación inmensa. Miren, allí están mostrando fotos de lo que es ese parque. Es decir, la prostitución, bien sea travesti o heterosexual o de todo lo que es imaginable que pueda haber, está ahí. E inclusive en esas rutas al interior del parque se parquean con camiones, camionetas, ese tipo de vanes, donde se da la prostitución, se ejerce la prostitución. Allí obviamente ocurre lo que pasa con todos esos sitios, lenocinio, prostitución, el tema de la droga, el tema de la inseguridad, el tema del atraco, el tema de las violaciones, es decir, eso es un infierno, literalmente. Dice entonces, ahora por primera vez, Gustavo Petro, que él estaba en el Bois de Boulogne, dizque leyéndoles textos de Marx a los trabajadores sexuales, porque además, pobrecitos esos trabajadores sexuales que tuvieron que prostituirse porque eran de la Colombia humana y entonces fueron perseguidos y se prostituyeron en Francia, y que por eso él quiere reivindicarlos como héroes y nombrarlos ministros, viceministros y altos funcionarios del Estado.
Pero no vamos a irnos a esa reflexión político-sociológica, por llamarla de alguna manera. Lo concreto es que Gustavo Petro dice que cuando se perdió estaba ya contando la verdad, era en ese centro de prostitución y que se perdió allí 2 días leyendo a Marx. Miren, comencemos por, inclusive antes de hablar de las mentiras anteriores, dejar claro el raciocinio. Un presidente de Colombia o de ningún país digno, soberano, en misión oficial podía ir a meterse a un centro de prostitución como el Bois de Boulogne. No podía perderse allí, no podía irse a nada, ni siquiera leer a Marx. Eso es como si un presidente de otro país, de Ecuador, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania, de México, de Argentina, como si presidente de Chile llegara a Colombia en una misión oficial y de un momento a otro se perdiera y se emitiera a los sitios de mayor prostitución de las zonas en Bogotá, del Santa Fe, de Cali, de la calle El Cartucho. Sería una barbaridad. Iba en misión oficial. Por eso comenzaron a mentir y a mentir primero, porque además no lo hizo en lo que supondríamos el tiempo libre. ¿Qué tiempo libre en misiones oficiales no hay? Para lo que él llama agendas privadas, que eso es un invento descarado y desvergonzado. De ninguna manera podía meterse allá y resulta que quién sabe en qué excentricidades, claro que sí, de drogas, alcoholes, de conductas personales, de quién sabe qué mil cosas, que no tiene sentido decirlas. Lo cierto y lo concreto es que inclusive eso se convirtió en decreto. Hubo un decreto del 24 de junio, donde dicen que ellos prolongan la misión oficial en París de Petro y que todo ocurre, miren aquí, que por un cambio en la agenda del señor presidente, por razones de orden técnico aeroportuarias, se hizo necesario posponer el vuelo presidencial de tal manera que el presidente de la República regresará a Colombia el día 25 de junio, cuando estaba previsto que regresara 2 días antes. Miren, son cosas inaceptables. De la misma manera que es inaceptable que el presidente de la República se haya ido a la posesión del presidente de Ecuador y haya terminado perdiéndose 2 días en el epicentro del narcotráfico y del crimen organizado en Manta, Ecuador, haciendo quién sabe qué y hablando quién sabe con quién ni de qué. Pues esto es igual y peor como conducta inadmisible del presidente de la República de un país como persona. Irse al lugar de peor prostitución es un hecho de indignidad inobjetable.